Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de mayo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales se mantienen en la zona de indecisión de corto plazo en medio de tendencia alcista de mediano plazo ante ausencia de fundamentales económicos. ¿Qué quiere decir todo esto? La semana pasada fue una semana de escasos fundamentales económicos con algo de expectativa de estímulo por parte del Banco Central Europeo, donde la tendencia de las acciones en Estados Unidos de los principales índices continúa siendo alcista, por ejemplo Standard Poor's y Dow Jones, pero hubo algo de indecisión únicamente durante la semana. Vamos a ver si durante esta, ya con datos de IPC, vamos a tener una tendencia más clara. Y en cuanto a acciones locales, mantuvieron indecisión en jornada de bajo volumen a espera de fundamentales económicos en el mercado internacional, así que continúa la indecisión en el mercado local después del rally de semanas de meses anteriores. Se ha sentado un poco a meditar el panorama fundamental del mercado con ascenso en inflación, en tasas, pero buenos resultados de la economía y de las utilidades empresariales. Así que la indecisión ha sido el común denominador. Vamos a ver si esta semana podemos tener un poco de tendencia más clara. El viernes cerramos con ausencia de fundamentales, pero Fisher de la Fed comenta que la compra de bonos acabaría en octubre. Vemos que continúa entonces cada decisión de tasas de la Reserva Federal, el retiro o la disminución, la mitigación de 10.000 millones de dólares de compras de activos, así que estaría terminando en octubre. La pregunta es qué tan rápido van a subir las tasas de interés. Y esta semana tenemos el jueves el IPC de los Estados Unidos, que nos agregará un panorama más al dato de empleo para saber cuándo podrían estar subiendo las tasas de interés. Recordemos que por ahora la probabilidad se ha incrementado un poco para final del año, pero no es una probabilidad muy alta. El mercado aún no contempla ese aumento en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, pero por ahora entonces continuamos con ese panorama de retiro de estímulos. Y el VIX continúa abajo, nada de 16, 18 lejos, así que por ahora la tendencia alcista y la tranquilidad continúa en, por lo menos en Standard Poor's, el índice Dow Jones. Las tecnológicas posiblemente encuentran algo de piso ya durante esta semana. Por ahora continúa el mercado con tranquilidad, sin un escenario de riesgo significativo. Y el único riesgo importante que teníamos hace unos meses era China, la desaceleración en China, pero ahora le están dando la vuelta y ante comentarios del presidente de China sobre una nueva condición de crecimiento económico, o sea que el mercado se debe estar preparando para crecimientos más bajos, cercanos al 7%, como estiman, pues simplemente le agregó tranquilidad al mercado ante, digamos que ya el mercado pues descontará que no van a volver a crecer a ritmos tan altos como estaban creciendo antes. Las que sí continuaron descendiendo serían Japón, ante una menor confianza. El sentimiento de los vigilantes económicos o el sentimiento económico en Japón para el mes de abril retrocede de 57.9 a 41.6 puntos, un retroceso bastante fuerte, por debajo de los 45 puntos esperados por el mercado. Y los nuevos créditos en China para abril crecen en 775.000 millones de yuanes, por debajo de los 840.000 esperados por el mercado y 1.05 billones previos. Así que los datos de desaceleración en China siguen siendo la referencia, pero pues los comentarios del presidente los calmaron un poco y pues están asimilando que ya la desaceleración es un panorama con el que deberían convivir, pero los datos de China continúan siendo de desaceleración, así que el mercado, como quiere seguir con tendencia alcista, encuentra en las palabras del presidente la fuerza compradora que no otorgan los datos económicos. En cuanto al mercado europeo, inicia la jornada con ganancias en medio de una jornada ausente de fundamentales. No tenemos noticias económicas en Europa en el día de hoy. La expectativa por el estímulo y la evaluación del euro apoyaría en el crecimiento, aumentando lo que sería el superávit comercial. Así que básicamente tenemos esa expectativa de mayor crecimiento en la zona euro y en junio posiblemente darían estímulo, así que eso los mantiene con ánimo comprador. Mercado colombiano, vi algunos medios de comunicación generando algo de especulación sobre adquisición de activos petroleros en Colombia por parte de Repsol, en los bloques de maduros, entonces puede haber algo de especulación. No sé si esto vaya a impactar sobre todo Pacific o no, pero pues podríamos revisarlo y tenerlo en cuenta al momento de analizar técnicos. Así que por ahora hay algo de especulaciones, pero no hay nada confirmado. Y en los 4 primeros meses del año, los extranjeros en Colombia compraron 1.5 millones de acciones más de lo que vendieron, así que fueron compradores netos. Y pues ahí está la explicación del último ascenso en acciones. Básicamente los inversionistas extranjeros fueron los que estuvieron generando esa presión alcista. Noticias del día, 1 de la tarde, presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos, así que tendremos una mañana ausente de fundamentales en medio de un mercado que continúa con tranquilidad. Mañana tendremos ventas al por menor de Estados Unidos, el miércoles se conocerá crecimiento de las ventas al por menor y producción industrial local del mes de marzo, así que conoceremos cómo están las ventas al por menor
la producción industrial se esperan crecimientos del 6 y 9,2 respectivamente. ¿Por qué tan altos estos crecimientos esperados? Básicamente porque la Semana Santa cayó este año en abril y el año pasado en marzo, así que digamos que las series tienen ese pequeño bache de que no son comparables, así que hay que tener cuidado. Los datos parecen ser muy buenos, pero hay que tener en cuenta que marzo del año pasado tenía una semana menos y abril tuvo una semana menos este año. Y jueves IPC de los Estados Unidos, el dato más importante de la semana será ese IPC para determinar cuál será la probabilidad de cambio en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y en el calendario económico del mundo tenemos también IPC de la zona euro para el 15 de mayo, importante. También el jueves IPC de la zona euro. Tendremos también producción industrial de la zona euro y serán los datos más importantes. Por ahora entonces, ventas al por menor y producción industrial para el mercado local. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen con ganancia en medio de optimismo por estímulo en Europa y nuevo crecimiento normal en China. Así que básicamente hay tranquilidad, iniciamos con tranquilidad en la jornada. Y mercado local podría mantener ánimo comprador a espera de IPC para definir tendencia. No se descarta soporte de petroleras. Sabemos que pueden continuar con algo de volatilidad, sobre todo Pacific Rubiales y Ecopetrol que continúe soportada en medio de su canal lateral. Vamos a ver si hay algún tipo de cambio interesante en las tendencias, pues dependerá de los soportes y resistencias de corto plazo. Entonces, importante, estaremos atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo en petroleras. ¿Qué nos dicen las gráficas? Índice Dow Jones, que tenemos para el índice Dow Jones, continúa bajo tendencia alcista. Recuerden, los 16.400, 16.300 sigue siendo el soporte de la tendencia alcista. Mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a los 17. Hoy estamos cerca de la resistencia. Si se rompe, podríamos iniciar nuevo movimiento alcista y continuar con las ganancias. En cuanto al IPSA, continúa con leve indecisión, característica de la semana anterior por la ausencia de fundamentales. Continúa entre 3.800, 3.850 contra 3.950. El que rompa primero nos daría tendencia. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, continúa con tendencia alcista sobre promedio móvil de 200, así que si mientras se mantenga sobre 15.600, aún puede alcanzar niveles cercanos a 16.500, que fue su zona de máximos anteriores. En cuanto a lo que sería el dólar, ya empieza a encontrar algo de compradores después de las caídas previas. No obstante, todavía hay presión bajista, la tendencia sigue siendo bajista. Tendrá que romper el 1925, 1930 para anular la presión bajista y volver a 1950, 1960. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a 1870, 1860 como la zona de soporte más importante. Leve presencia de compradores, un poco de toma de utilidad de los cortos posiblemente, pero pues aún no hay cambio de tendencia. Puede haber un pequeño choque entre compradores y vendedores. En cuanto al WTI, continúa la indecisión. En estos momentos está cotizando a 100,40, así que continúa la indecisión entre el 100 como soporte de corto plazo. Si llega a romper los 100 con fuerza, podríamos ir a 98, 96. De lo contrario, si aguanta el 100 puede volver a 103, pero por ahora no hay tendencia. Vamos a ver cómo salen los datos de IPC e inventarios de crudo que podrían darle un poco más de tendencia al petróleo. Y el euro continúa con presión bajista, intenta recuperar algo de terreno al 37.70, pero el sesgo sigue siendo la baja con resistencias en 37.80, 38.30. Por ahora no se descarta el leve rebote, se espera entonces de mayores fundamentales. Hoy ausente de fundamentales en Europa, por lo que continúa entonces, o podría ser un escenario de escasa volatilidad para el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado. Continúa la indecisión. Jueves y viernes cierran con velas tipo P11 y velas con cuerpos pequeños en la parte media. Una indecisión clara. Recordemos que estamos 1700 contra 1630. Hay algo de sesgo alcista adicional mientras se mantenga sobre el 650. Eso es bueno. Podría avanzar a 700, 750. El mercado sigue un poquito indeciso, pero hay algo de sesgo alcista de corto plazo. Igual logra mantenerse sobre promedios móviles de 20, 40 y 200 periodos. Así que mientras esté sobre 650, tenemos que mencionar que el sesgo sigue siendo alcista al estar por encima de promedios. Si rompe el 650, sí perderíamos el sesgo alcista. Así que 700, 750 siguen siendo las resistencias. Sesgo alcista de corto plazo, de mediano plazo se mantiene. Corto plazo leve indecisión. Vamos a ver cómo se resuelve esa indecisión durante la semana. Vamos con la acción de Banco de Bogotá. 70 sigue siendo la resistencia, mientras esté por debajo de 70 puede volver a 68 y 66. Sigue entonces sin tendencia el activo entre 68 y 70, sin cambios importantes, aunque hubo algo de volumen la semana pasada. No ha tenido ruptura de ninguno de los dos niveles.
Bolsa de Valores de Colombia, intentando estabilizarse, sigue ahí de lado entre 21.50 y tenemos 19.80 como la zona de soporte. Mientras esté por debajo de los 21.40 aún existe probabilidad de volver a 19.80. Solo rompiendo 21.40 podría volver a 23.4 como siguiente nivel y romper o acabar un poco la tendencia bajista. Así que importante ese 21.4. Por ahora no hay una tendencia clara en BBC con algo de comportamiento lateral de corto plazo. Celsia sigue bajo tendencia alcista, eso es bueno, continúa sobre nuestra línea de tendencia, tiene la resistencia en los 600 y mantiene un soporte para esta sesión de 5.900. Mientras esté sobre 5.900 aún puede volver otra vez a 600, estaríamos teniendo un triángulo alcista, una figura de chartismo. Si hay ruptura del 600 podríamos avanzar a 6.400, incluso 6.600 si consideramos que el objetivo podría ser la base del triángulo. Vamos a moverlo. Entonces estaríamos con un objetivo entre 6.400 y 6.600 como la zona de resistencia para ese activo si logra romper el 600. 5.900 para mantener el sesgo alcista, ruptura podría llevar de nuevo a 5.700. Tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista. Cementos Argos, pese a reportar vendedores el jueves, continúa entonces intentando el movimiento. Vamos a dejar el 11 como soporte mientras esté sobre los 11.000. Puedo volver hacia los 11.500, 11.600 como siguiente nivel de resistencia en movimiento de euforia. Solo rompiendo el 11 a la baja podría volver a 10.500 a un soporte de tendencia alcista. Continúa entonces en zona de euforia donde pueden seguir cruzando compradores y vendedores lo que es la acción de Cementos Argos. Cemex Latam Holding, justo en los 17, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, 16-18. Por ahora el escenario probable tras el movimiento del viernes que cierra justo en el soporte de corto plazo que era el 17 nos deja 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Canacol, entonces con Canacol continuamos con Canacol que se acerca a su soporte de los 13.000, un soporte más importante en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos después de haber reportado mucho volumen. Esta zona de máximos dependerá de ese nivel si logra aguantar la tendencia alcista o no, así que dependerá de si logra mantenerse por encima de los 13 para volver a 14 como primera resistencia y volver a alcanzar los máximos previos. De lo contrario, el último sesgo de tendencia alcista sería los 12.600, que estaría ya con algo de presión bajista si empieza a cerrar por debajo de los 13. Si empieza a cerrar por debajo de los 13, existe algo de probabilidad de mayor presión bajista con 2.600, 12 y 11.300 como zona de soporte. Estamos en un nivel importante para definir si los compradores vuelven a aparecer o continuamos con el cuchillo cayendo hacia niveles más bajos. Por ahora intento saber qué pasa con el cierre de hoy frente a los 13.000 que nos permitiría decir si vamos a tener otra vez un movimiento alcista dentro de tendencia o la presión bajista podría continuar. Con concreto, marca precio el 8 de mayo, el último día que marca precio 1450 contra 1400 contra 1450. Si logra mantener el 400 puede todavía volver a tener sesgo alcista 450-500. Si lo pierde podría volver al 350, no hay una tendencia clara para con concreto. Corficol logró repuntar y mantenerse sobre los 36.500 y 37, que sigue siendo un soporte más fuerte, pero para consolidar un movimiento alcista con mayor rapidez debería en teoría mantenerse sobre los 37.300. Si logra aguantar 37.300 puede avanzar hacia los 39 al romper esta línea de tendencia bajista. Vamos a retirar tanta línea, vamos a dejar esta línea de tendencia bajista que rompe el día jueves, así que si mientras se mantenga sobre el 37.300 hay probabilidad de continuar de nuevo hacia los 39 como siguiente nivel de resistencia. 37.300 en soporte, su pérdida lo podría llevar de nuevo a niveles de 36. Vamos con Ecopetrol que sigue con su escenario de comportamiento lateral, sigue 3.600 contra 3.400. Acá Omar Palacio nos dice que qué puede pasar con el nuevo atentado en Poliducto Caño Coveñas. Básicamente el tema de los oleoductos de la producción, el endeudamiento, continúa entonces manteniéndolo con comportamiento lateral. Y básicamente seguimos por ahora bajo ese panorama. No obstante, si el mercado expresa mayor preocupación, rompería los 3.400. Y romperse ese nivel, ya que ya llevamos un buen tiempo en este comportamiento lateral, habría la probabilidad de descensos a 3.300, 3.100 y 3.000. Así que dependerá del 3.400 que no se permanezca o no aparezca fuerza vendedora significativa. Si logra aguantar ese nivel,
puede seguir lateral 3400, 3600. Si lo pierde, la presión bajista podría incrementarse y ser esto una pequeña pausa. De lo contrario, la ruptura de 3600 podría llevarlo hacia niveles de 3800 como siguiente nivel de resistencia. Por ahora, atentos a ese comportamiento lateral, sigue siendo el más probable para Ecopetrol, pero en caso de ruptura, ya sabríamos que podríamos tener un movimiento un poco más fuerte. Empresa Energía Bogotá continúa con tendencia alcista. Tenemos la línea de tendencia, se encuentra contra los 620, que es la resistencia. Si logra superarlo puede ir a 650, 680. Y para poder avanzar tendría que respetar el 590. Mientras aguante el 590 existe la posibilidad de continuar a nuevos máximos. La ruptura de 590 lo podría llevar a 550 como la zona de soporte. 550 la zona de soporte, 590 el de corto plazo para continuar el rally. Una corrección más fuerte si lo rompe hacia 550. Solo rompiendo 550 se perdería la tendencia alcista. Construcciones El Cóndor. Estamos 1300 contra 1200, no hay liquidez, así que solo vamos a dar esos dos niveles. No hay un escenario probable por la ausencia de liquidez. Enca permanece por debajo de los 11, era la resistencia que se tenía antes, por ahora se ha dejado 50% de probabilidad hacia 11.60 contra 10. Por ahora el comportamiento lateral parece ser el más probable, no hay una tendencia clara en Enca. ETB sigue sin publicar resultados empresariales, no se conocen por ahora los resultados de ETB. Hay una pregunta que me dicen es si ETB ya presentó resultados, no ha presentado, así que el panorama sigue siendo el mismo. 440, 420 como zona de soporte y dependerá de los resultados empresariales si desciende a zona de soporte o por debajo o logra empezar un movimiento alcista hacia 480, 520, 540. El mercado sigue atento hacia los resultados empresariales, no vamos a darle tanto peso a los técnicos sino más al fundamental cuando se conozca. Éxito 30.000 la zona de soporte tras la figura del viernes. Mientras logra aguantar los 30.000 a un espacio para volver a 31.332 como un siguiente nivel de resistencia. Si rompe los 30 podría volver hacia los 28.500. 30.000 el nuevo soporte de corto plazo, un nuevo sesgo alcista que se mantiene. Grupo Argos se mantiene con tendencia alcista de corto plazo. Vamos a modificar la zona de soporte al 21.500, 21.400. Mientras se mantenga sobre 21.500 y 21.400, el movimiento puede ser alcista hacia los 22.500, 22.600, la zona de máximos previos. 22.500, 22.600 seguiría siendo la siguiente nivel de resistencia. Eso siempre y cuando aguante los 21.400. La pérdida de los 21.400 podría generar nuevos descensos hacia la zona de 20.500. Continúa bajo tendencia alcista lo que es la acción de Grupo Argos. Grupo Aval. 310 como la zona de soporte, vamos hacia 350, 380 todavía como escenario probable mientras se mantenga sobre el 310 y sobre la tendencia alcista. Ruptura del 310 podría generar descensos hacia los 260, 1260 como escenario probable. Grupo Sura con leve indecisión, algo de volumen el viernes, se mantiene sobre 37.500, mientras se mantenga sobre 37.500 todavía puedo volver a buscar 38.600, 38.700. La pérdida de los 37.500 lo podría llevar de nuevo a niveles de 36.000 como zona de soporte. ISA, fuerte avance después de resultados empresariales. Leve presencia de vendedores aquí en los 9.500, 9.600. Porque tenemos una zona de congestión importante entre los 9.700 y los 9.200. Así que ya estamos en una zona de resistencia, no se descarta choque de compradores y vendedores durante la semana. Los compradores pueden continuar con el avance mientras estén sobre el 9.300 hacia la zona de 9.700. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay posible pelea de compradores y vendedores. La tendencia sigue siendo alcista. El rally puede extenderse ya que por ser figura de continuación, pues el movimiento previo podría repetirse. Así que necesariamente aunque haya algo de pelea entre compradores y vendedores no quiere decir que necesariamente ahí vaya a caer. Existe algo de probabilidad por figura de continuación de mantener el sesgo alcista para ISA. ISAGEN 300 empieza a perforarlo lentamente. Si rompe los 300 podemos ir a 3000 como la siguiente zona de soporte. De lo contrario, si rompe los 3150 podría volver a 3300. Se mantiene todavía cerca de la zona de soporte, dándolo un poco en riesgo. Así que podría descender un poco más a 2900. Vamos a ver qué pasa en esas zonas si logra romper el 3100. Si logra aguantar el 300 podría volver a tener sesgo alcista. En cuanto a mineros, continúa el comportamiento lateral. Hoy las mineras están subiendo con fuerza en el mundo. 3000 contra 2900, 800. Vamos a ver qué sucede. Por ahora continúa el comportamiento lateral
entre 2.800 y 3.000. El oro para esta jornada está ganando un leve terreno, volviendo a las $1.300 la onza. Vuelve a $1.300 la onza. El oro continúa con ese comportamiento lateral. Nutresa, 27.400, 27.500 será el soporte. Mientras aguante ese nivel, aún puede continuar hacia niveles de 29, 28.300 como siguientes niveles de resistencia. 27.500 la zona de soporte de un activo que se mantiene en tendencia alcista. Importante entonces ese nivel. En cuanto a preferencial aval, 1300 la zona de soporte. Mientras continúe sobre el 1300, 1315, mejor, 1315. Puede todavía volver a 1350, 1380. La tendencia sigue siendo alcista, solo rompiendo esos niveles podría cambiar a sesgo bajista. Preferencial a Bianca Holding, recuerden los 4000 es el pullback, mientras esté por debajo de los 4000 aún puede volver a 3800, 3600, rompiendo los 4000 podría volver a la zona de los 4400. Importante, esos 4000 como la zona de resistencia de la presión bajista, solo rompiéndola se anularía ese movimiento. Preferencial Bancolombia continúa con su divergencia, la ya conocida divergencia. Vamos a ver qué pasa con el IPC de los Estados Unidos. Por ahora el 27 es el nivel de soporte para poder volver a 28, 28.300. Si pierde los 27, volveríamos a la zona de los 26 como siguiente nivel y agregaríamos un poco más de presión bajista por la divergencia. Carvajal Empaques sigue con tendencia bajista en todos los plazos, 3000 como resistencia y 2100 como siguiente nivel de soporte. 2300, aunque no podemos hacer niveles muy claros por la ausencia de liquidez significativa en este activo. Preferencial Cementos Argos, 10.700, mientras aguante los 10.700 puede volver a niveles de 11.200, 11.300 y más altos. Si rompe los 10.700 podría tener una corrección más fuerte a 10.200, 10.100, aún dentro de tendencia alcista. Su ruptura sí podría generar cambio de tendencia. 10.700 el nivel importante para el día de hoy. Preferencial de vivienda ya empieza a chocar con algo de vendedores después del rally previo. Mientras esté por debajo de los 28.900 existe la probabilidad de corrección a 27 y 26.200. Existe entonces probabilidad de corrección para Da Vivienda luego de velas que presentan fuerte o que muestran fuerte presencia de vendedores con resistencia en 28.900. Hay choque entre compradores y vendedores, aumentando la probabilidad de corrección para Da Vivienda. Preferencial Grupo Argos, 21.400 será el nuevo soporte. Mientras se mantenga sobre 21.400 aún puede volver hacia la zona de 22.500, 22.400. Su ruptura generaría posible descenso hacia niveles de 20.300 como zona de soporte. Preferencial Grupo Sura, mismo escenario que la ordinaria, 37.500 la zona de soporte. Mientras aguante los 37.500 aún puede volver a la zona de los 39.600, 40.000. Si pierde los 37.500 podría volver a la zona de 35.600. Y para terminar, Pacific con mucha volatilidad. Compradores lo intentan y fueron golpeados. Vendedores lo intentan y fueron golpeados. Posible comportamiento lateral más probable entre 33.400 y 28.800. Si en el corto plazo logra aguantar los 30.000 en el día de hoy, hay posibilidad de volver a 32 y 33.300. Por ahora no se descarta algo de comportamiento lateral para PREC. Hay bastante volatilidad e indecisión con mucho volumen. En estas zonas no tenemos una tendencia clara por el choque fuerte entre compradores y vendedores. No tenemos una fuerza clara dominando el mercado, aunque los vendedores siguen bajo fuerza relativa, o sea que el vendedor sigue siendo el más fuerte por ahora, pero hay choque entre compradores y vendedores, lo que no nos deja una tendencia muy clara por ahora para Pacific. Rubiales no descarten volatilidad y los compradores tratando de defender mucho el activo por ahora en un comportamiento lateral de mediano plazo como escenario probable. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen en calma, tratando de recuperar terreno, sobre todo en China, y estaremos muy atentos al mercado local que sigue bajo tendencia alcista, así que mientras estemos sobre esos soportes de corto plazo podemos continuar con los avances. Recordemos las petroleras están un poco laterales y dependerá de los niveles de corto plazo definir hacia dónde podrían ser los nuevos movimientos. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Por qué la bajada de Canacol el viernes? No sé exactamente, pensamos que ya estaba llegando a zona de soporte, igual hay algo de presión sobre las petroleras, entonces puede ser que esté ahí dándose ese movimiento, pero si el mercado empieza a romper y seguir rompiendo a la baja, básicamente se estaría enfocando en que las compras de Ecopetrol de Canacol no han sido tan rentables y el panorama seguiría siendo de pérdida. Recordemos que el 14 de mayo tenemos los resultados empresariales de Canacol, 14 de mayo resultados de Canacol. Si logra mantenerse en esta zona de soporte,
el sesgo podría continuar siendo así alcista. ¿Por qué el rumor de Repsol se inclina más a favor de PEC que de Canacol? Eso fue por medios, digamos que lo que se decían era más pozos maduros, pero es una simple información de medios, no sabemos si el fundamental vaya a afectar o no. Puede darse ese tipo de especulaciones que a veces vemos en el mercado, así que simplemente va a ser información, no lo vamos a tener muy en cuenta por ahora como para una tendencia muy fuerte. ¿Cree que el rebote de PREX se pueda mantener a lo largo de la semana o será momentáneo? Por ahora es momentáneo, ya que estamos en un escenario de comportamiento lateral. Para que le dé más fuerza a ese rebote deberá haber fundamentales más sólidos. Pero si el mercado decide especular con el tema, pues podríamos tener, en el tema de Repsol, podría tener un movimiento mucho más fuerte. Dependerá de los niveles de corto plazo, pero por ahora la tendencia sigue siendo bajista. Noticia de Repsol podría llevar un nuevo rally como el anterior para llegar a 38. Afecta a Canacol. No sé, recuerden que simplemente es una especulación, aunque el mercado a veces se deja llevar por esas especulaciones, y cuando hay ese tipo de especulaciones de venta de activos, pues los técnicos a veces pueden llegar a perder un poco de fuerza. Así que si empezamos a llegar a tener un movimiento alcista, pues lo estaremos monitoreando durante los comités a ver cómo evolucionaría el soporte de corto plazo. Eso lo sabremos en el cierre del día de hoy. El aumento de las utilidades en el primer trimestre de la vivienda no afecta la posibilidad de un aumento en el precio. Gran parte de ese movimiento ya ha sido descontado. Y recuerden que las utilidades son del pasado, mientras tanto tenemos la inflación y las tasas de interés subiendo, que afecta un poco el panorama futuro de las entidades financieras. Puedes revisar otra vez Corficol Nutresa. Bueno, recuerden, no solemos hacer cambios puntuales, sobre todo en acciones que no, digamos que no está todo el mundo metido, pero 22.500, 27.500, 27.400, el nivel importante para mantener el sesgo alcista de Nutresa. Su pérdida podría generar algo de descenso y Corficol tratando de cambiar también la tendencia alcista con 37.300 como la zona de soporte. 37.300. Es más probable que PREX se mantenga o es más probable que baje. Ahorita PREX es la cosa más confusa porque están chocando los compradores y vendedores con fuerza. La gente salió a defenderla con volumen el día viernes, lo que nos deja que esta zona es un posible lateral ante esos compradores y vendedores que se defienden, pero pues estarán esperando un fundamental para determinar una tendencia mucho más clara. El ETF preferente Colombia, ¿qué incidencia puede tener en la BBC? Todos los ETF aumentan la liquidez, cuando aumentan las demandas de activos internacionales, pues ya vimos cómo tuvimos el ascenso, pero una vez se crea el ETF, pues simplemente él replica nuestro comportamiento sin tener cambios importantes sobre nuestra cotización. Solo en los rebalanceos se pueden evidenciar volúmenes más altos. Canacol o Pregel del rumor con Repsol, no sé cómo lo vaya a tomar el mercado. Veamos que ante ese rumor, pues ambos pueden ser susceptibles de esos movimientos. No obstante, Canacol acaba de hacer una capitalización adicional por acciones, entonces no sé si Canacol vaya a ser susceptible de ese tipo de operaciones o no, ya que se encuentran con un valor mucho más alto por múltiplos que lo que sería Pacific Rubiales. Por ahora son simples rumores, pero si el mercado logra empezar a tener ascenso y cerrar el día de hoy con fuerza compradora, pues nos tocaría empezar a analizar que el mercado está incorporando esa información y por lo tanto tendremos una fuerza un poco más alta. Así que de hoy dependerá si el mercado asimila o no ese fundamental. No descarten que la volatilidad continúe. Bueno, no tengo más preguntas hasta el momento, así que muy buen día para todos. Recuerden los niveles de corto plazo, el sesgo sigue siendo alcista para la mayoría de nuestros activos. Muy buen día para todos.